capítulo 6. Versículos del 1 en adelante. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos en conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Señor Dios, este es tu tiempo, Espíritu Santo, esta es tu palabra. Que en este lugar, Señor, este día, tu presencia se mueva con toda libertad, tu palabra cumple el propósito y venga, Señor, ese conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenidos todos, qué bueno es verles este domingo, qué bueno que están aquí esta mañana. Este versículo suena fuerte. Dice, volvámonos al Señor. ¿A quién le está hablando? Al pueblo, a los hijos, a ti y a mí. No le está diciendo a los gentiles, a los que no le conocen, no le dice, volvámonos. O sea, un día ellos estuvieron con Él, pero le dieron la espalda. Vengan, volvámonos. Hay una invitación de parte de Dios. Dice, ciertamente Él nos hizo pedazos. En algún momento de nuestra vida, el sufrimiento, las heridas nos han hecho pedazos. Nuestro corazón ha sido hecho cachitos. Dice, pero nos sanará. Nos hirió, pero curará las heridas. En algún momento nuestra vida y el sufrimiento y todo lo que pasamos, ciertamente sentimos el dolor. Dice, oh, si conociéramos a Dios, esforcémonos por conocerle. Cuando nosotros tenemos un concepto de Dios distorsionado, incompleto, es difícil llegar a la meta. Cuando nosotros venimos, la mayoría de la iglesia tradicional, donde se nos ha enseñado que Dios nos castiga, tenemos un Dios castigador que está con el látigo y en cuanto nos volteamos, en cuanto nos descuidamos, viene el latigazo, ¿verdad? Tenemos el concepto de Dios, de que Dios castiga. Te va a castigar Dios, ¿verdad? Siempre lo escuchamos. Y ese concepto de Dios, sí, ciertamente nos pega. Sin embargo, el profeta Oseas dice, ¿sabes? Si conociéramos a Dios, todo cambiaría. Esforcémonos en conocerlo. Conocer a Dios, que Él hirió, pero Él sana. Él es Dios que hace algo, pero luego cumple el propósito, no lo deja así. Y sabes, creo que este ejemplo, algunos lo han escuchado, pero quizás alguien no. Cuando un pastor de ovejas, una de las ovejas era rebelde y se iba por otro camino, y luego iba el pastor y la recogía y la metía al redil, y luego la oveja se iba por otro camino y volvía a ir el pastor al redil y la traía y ahí la tenía cuidando y estaba atenta, porque pues andaban ahí los lobos, los leones, los osos que querían devorar las ovejas para comérselas, y constantemente el pastor estaba trayéndola al redil nuevamente. Hacía algo que sonaría una barbarie, algo ilógico, algo terrible. Dice que le quebraba la pierna, la patita a la oveja, y entonces la oveja ya no se podía ir. Y entonces ese tiempo de sanidad, ese tiempo en el que la oveja podía nuevamente restaurar esa parte quebrada, el pastor la cuidaba y la tenía cerquita.
la alimentaba, la cuidaba, se la ponía en el pecho, la vendaba y la ayudaba a sanar. Así que cuando la oveja sanaba completamente, ya no se podía despegar del pastor. Ya había un vínculo, ya había una relación, ya estaban tan unidos que ya el pastor se despreocupaba. Inicialmente cualquier persona diría, eso es una locura, o la misma oveja diría, ¿por qué me estás haciendo esto? Si se queda con esa enseñanza, solamente diría, tengo un pastor malvado, tengo un pastor que no le duelo, tengo un pastor que me quiere destruir, que no le dolió al hacerme daño, es malo. Y a veces nos quedamos con la idea de Dios de por qué permitiste esto, por qué tú lo hiciste, por qué me mandaste esto, por qué no estás viendo. Y dice el profeta, ciertamente Él hirió, pero va a sanar y va a restaurar. De cierto va a restaurar. Como las lluvias vienen en primavera, así de seguro es esto. Dios restaura nuestra vida, pero hay una condicionante, dice, si tan solo le conociéramos, esfuércense en conocerlo. Otra de las versiones dice, conoceremos al Señor y proseguiremos en conocerlo. Nunca terminamos de conocer a Dios, nunca. Esta semana, mientras oraba, tuve una visión y yo veía mis pies descalzos y pisando el agua, y podía sentir el agua cuando te vas a meter a un arroyito así, porque no era agua del mar, no era, podía sentir y ver las piedritas, porque el agua del mar es arena, y esta era clarita el agua. De hecho podía ver mis pies y podía ver hasta las uñas pintadas, así veía mis pies y podía sentir el agua, y sentía a Dios que me decía, me hacía la invitación, vamos a sumergirnos, vamos a ir más profundo. Y en la noche tuve la visita de un tío en la carne, que él fue el que inició toda esta revolución de conocer a Jesús, de convertirnos, de sernos cristianos. Él fue el que inició, que nos compartió la palabra y que nos llevó a la iglesia. Y hablábamos de cuando nos convertimos, ¿verdad? Después de 10 años de predicar. Así que si tú le estás predicando a alguien de tu familia en un año, llevas 2 años, no te preocupes, tú sigues predicándole, tú sigues sembrando la semilla. Va a dar fruto en algún momento. Nosotros, toda la familia, nos tardamos 10 años, pero llegamos. Y platicábamos de cuando nos convertimos, tuvimos una experiencia con Dios. Nos invitaron a un evento de avivamiento y fue en el Fiesta Guadalajara, ahí en López Mateos. Y me acuerdo que eran unos canadienses los que venían a traer la palabra, y que los había traído Pastor Víctor Richard de Vino Nuevo, Ciudad Juárez, y vinieron y empezaron a hablar de Jesús y nos llevaron a recibir a Jesús y todo, y pasamos, y algo bien padre. Y en eso yo veo a quien estaba en el altar traduciendo, que era la esposa del Pastor Víctor Richard, Gloria Richard, y comienza a reírse y a carcajearse. Y yo volteé y dije, qué falta de respeto. Y carcajeándose, y yo dije, órale. Y entonces entra su esposo a que le quite el micrófono, y entra y se cae de espaldas. Y yo dije, se desmayó. Entonces estábamos viendo todo eso. Entonces ya pasa alguien por ahí traduciendo y dice, quiten las sillas, quiten las sillas. Pasen los que quieran recibir esto. Yo traía a Natán bebé y yo dije, no, si me caigo el pobre niño, dije no. Entonces agarro al pastor y digo, ¡tú! Y Alex pasa. Y dice, cuando veo que cae al piso, no los tocaban, o sea, no los tocaban. Era una gloria, cae al piso, y yo me acerco, dije, para asegurarme que se estaba respirando, dije, sí, se está respirando. Y lo veía así con una paz. Cuando él se levanta, él me dice, ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Dice, yo solamente sentía que estaba tomando mucha agua, y era agua, y otra vez agua, y otra ola de agua, y era agua la que estaba fluyendo. Wow.
Al siguiente domingo llegamos a la iglesia y estaba predicando nuestro pastor. Por ahí mi tío, me acuerdo que esa vez, risa, borracho, él nunca ha tomado. Y haz de cuenta que estaba borracho. Y se tambaleaba y risa, se tambaleaba. Y nos cuenta que él decía, o sea, se sienta y decía, ven todos, vamos a orar. Y que decía, me tengo que parar para quitarme, me tengo que parar. Nunca se pudo parar. Dice que era una borrachera. Otro por allá saltando, otros riéndose, otros temblando, otros en el piso. Fue algo glorioso. Y no estaban orando así por la gente, era como una ola que venía del altar y en cada lugar iba haciendo algo. Y recordábamos, ¡wow! ¡Qué padre, qué emocionante! A la siguiente semana, nuestro pastor comienza a orar y dice, alguien está sintiendo como hormigueo en la pierna. Y yo dije, la tengo dormida o por qué la siento así. Cuando dice eso me levanto, no, cayó una gloria en toda la congregación. Era una congregación pequeña, pero 4 semanas duramos con ese avivamiento y señales y prodigios, y a la 4ª semana ¡pum!, se acabó. Y dijimos, ¿por qué se acabó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Bueno. Y mientras platicábamos, recordaba yo la visión que había tenido en la mañana de la invitación que Jesús me hacía: vente, vamos al río. Y recordé este pasaje, Ezequiel, capítulo 47. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. Ya para terminar, ya para cerrar su obra, su ministerio, lo que Dios iba a usarlo, la palabra que Dios traería a través de su vida. Capítulo 47 habla del río de Dios. Y cuán importante es que tú y yo, como sus hijos, comencemos a sumergirnos en ese río. Todos queremos ser restaurados. Todos queremos sanar. Ciertamente en su momento no hay nadie que yo pueda decir, todo el mundo no le pasó nada. En su momento todos fuimos marcados por heridas. Y Dios ha prometido sanarnos, pero ¿por qué no hay sanidad en ciertas personas? Aun cuando son cristianos de años. Y hace unos días vi una fotografía en Facebook de un matrimonio que conocemos desde hace muchos años. Y ella está sonriendo y él con una cara y en todas las fotos. Y vi cómo Dios, su sanidad trae libertad, y cómo el diablo marca a las personas, quitándoles el gozo, no permitiéndoles disfrutar, no permitiéndoles vivir, no permitiéndoles la vida plena. No había oportunidad de él para sonreír. Y no estoy hablando de una fotografía de apariencias, no, era la verdad. Satanás roba la plenitud de la vida y la gente anda por el camino sin encontrar esa restauración y llegar a un punto de la sanidad de Dios que Dios tiene, porque nos quedamos en el inicio. Ezequiel capítulo 47. ¿Están listos? Vamos a ver. Yo sé que Dios va a traer y está haciendo algo nuevo y algo diferente en este lugar. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Vamos a ver hoy, vamos a adentrarnos. ¿Quién sabe si hoy es el día? Me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo, y aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Él está en una visión. El profeta Ezequiel está teniendo una visión y un ángel lo está guiando, y dice, me sacó, versículo 2, por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta
al camino del que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel, una cinta de medir en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. La visión que yo tenía era, solamente tocaba mis pies, la planta de los pies, solamente sentía el agua, pero al momento de que el ángel le dice camina y empezó a cruzar el río, el agua le llegó a los tobillos. Y aquí comienza ese proceso de restauración. Cuando nosotros nos sumergimos en el río de Dios, estamos comenzando un proceso de conocimiento de Dios que resultará en restaurar mi vida, restaurar mi propósito, restaurar mi comunión con Dios, restaurarme. Hay veces que nosotros llegamos a Cristo y Dios hace algo hermoso, pero en el camino suceden tantas cosas que nos quebran, que nos alejan, que no nos permiten avanzar, que nuestro propósito, lo que habíamos creído, lo que habíamos soñado, todo se vuelve añicos. Y es justamente ahí donde Dios dice: quiero restaurar lo que te llamé a hacer. A los tobillos significa decisiones. Cuando habla de que tenemos que meternos al río, significa que estos pies deberán tomar la decisión de comenzar este camino de restauración. Como el hijo pródigo, un día él tomó la decisión: me levantaré y volveré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tomó la decisión. Si tú y yo no tomamos la decisión, no comenzamos decidiendo qué es lo que queremos. Señor, yo quiero que restaures mi vida. Yo decido hoy comenzar a caminar. Yo decido hoy no quedarme aquí aplatanado, no quedarme aquí viendo como otros llegan a la meta, como otros tienen encuentros contigo, como otros son transformados, como otros se les ve el avivamiento, se les ve la pasión por Jesús, que a pesar de que también tienen pruebas, también tienen dificultades, ellos te alaban, ellos tienen paz. Tomar la decisión, comienza ahí el proceso de restauración. Mira, Jesús dijo, y ya para partir, capítulo 17 de Juan: y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es mi propósito?, me pregunta la gente. Yo no sé cuál es mi propósito. Tu propósito es conocer a Dios y llevar a otros a que lo conozcan. Ese es nuestro propósito. ¿Cómo? A través de predicar, a través del evangelismo, a través de la alabanza, a través de una célula, a través de predicar, a través de ser pastor. No lo sé. Pero el propósito es que tú y yo le conozcamos. Esa es la vida eterna. En eso consiste. No más, no dones, no talentos. Que te conozcan a ti, Señor, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es nuestra prioridad, es nuestro propósito, es nuestro destino. Pero no se hace de lejos. Dios nos llama a ir a una profundidad y comienza con la decisión. ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿Cuál es la decisión que tomamos esta mañana? ¿Dios? ¿O yo sigo viendo pasar el río que lleva, que su final es la restauración? ¿Yo sigo viendo pasar el río o comienzo a caminar? Hay una invitación esta mañana.
Un día el pueblo de Israel se encontró en el valle de la decisión. Tú y yo estamos este día en el valle de la decisión. ¿Qué decidimos este día? ¿Seguir ahí quejándonos, llorando porque a mí, porque yo tuve que vivir eso? ¿O poderme adentrar al río y poder entender y conocer a Dios y saber que así como fui herida, así como me hirió por rebelde, por desobediente, así como esas heridas Dios las permitió, Él mismo se tomará el tiempo de sanarlas, de restaurar, de ayudarme, de darme vida? Eso es la vida eterna. Sale del río nuevamente el profeta Ezequiel en visión y vuelve a medir otros 1000 codos, 530 metros aproximadamente, y lo vuelve a invitar a entrar a la corriente del río. Ahora el río le llegó hasta las rodillas, la profundidad estaba en las rodillas, y esto tiene que ver con humildad. Cuando nosotros adoramos a Dios y nos ponemos de rodillas, tiene que ver con humildad, con reconocimiento de quién es Él. Esta parte es tan importante, y no se trata de que vamos a orar solamente de rodillas, ¿verdad? O sea, Dios podemos orar parados, sentados, acostados, pero cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de Dios, es una señal en donde le decimos a Dios: reconocemos quién eres. Tú y yo no estamos en el mismo plano. Tú eres Dios soberano y yo soy el simple mortal, que por tu gracia me has hecho tu hijo. Esa humildad de reconocer cuánto necesitamos a Dios, cuánto le necesitamos. Recuerdo que en una ocasión llegó un hombre, estábamos en la iglesia, y un hombre llegó y dijo: yo no me voy a hincar, porque el diablo es como nos quiere ver a todos, hincados, humillados. Dios quiere vernos de pie. Si no te equivoques, claro que nos quiere ver de pie, pero para estar en pie hay que estar primero de rodillas delante de Él, para poder estar en pie. Finalmente se fue a la iglesia, ¿verdad? Él no quería hincarse. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestra necesidad de Jesús, nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad y somos conscientes de los límites que tenemos, los limitantes, que somos débiles, esa condición nos permite adentrarnos más al río que nos lleva a una restauración. La soberbia no tiene cabida en este proceso de restauración, en este milagro. La soberbia, es decir, yo, y sabes, cuando la gente se siente víctima es porque es soberbia. ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque detrás hay soberbia en el corazón, pensando: no lo merezco, soy muy buena persona, soy demasiado, hago mucho. Detrás de esa personalidad de víctima, de queja, hay soberbia, y esa soberbia nos impide caminar en el río de Dios. Pero cuando reconocemos, dices: la verdad no me gustó, y yo considero que no, pero te agradezco, Señor, porque todo esto me ha permitido conocerte de una manera diferente. Tenía un concepto de ti, pero hoy veo que no. Job dijo, después de su quebrantamiento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después del dolor, del sufrimiento, del quebrantamiento, Dios venda las heridas, Dios sana, y entonces el concepto que tenemos de Dios cambia, y esa es la vida eterna. Conocerlo verdaderamente a Él. Sale Ezequiel nuevamente del río y vuelve el ángel a medir otros 1000 codos. Y ahora midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura.
el agua estaba llegando hasta la cintura. Es este momento justamente cuando nos hemos metido y el agua nos llega a la cintura, estamos así y estamos medio detenidos y la cintura empieza a quebrarse y o nos dejamos o nos llevamos. Es ese momento justamente cuando Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca. Es justamente ese momento cuando debemos de aprender a permitir a Dios crecer en nuestra vida, a Él ser Dios en nosotros y nosotros empezar a menguar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras opiniones, nuestra manera de pensar y decir: tú eres Dios, yo menguo para que tú crezcas. Comúnmente queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, opinamos en la manera en la que Él nos lleva, nos quejamos y decimos: creo que te estás equivocando conmigo, creo que no has visto bien quién soy yo, que soy tan buena persona, que me esfuerzo, que hago, que doy. Te estás equivocando. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Menos de mí y más de Él. Que Él se lleve toda la gloria. Estoy cansado. Mucho tiempo de mi vida, o toda la vida, recuerdo que nos decían: tienes que orar en la mañana para prepararte, porque en la mañana vas a prepararte para todo el día. En la noche ya no sirve de nada que ores, ya no vas a dar gracias. Y luego mucho tiempo trabajé y era de correr en la mañana, ¿verdad? O la mayoría del tiempo es correr en la mañana. Y yo me sentía culpable, ¿y cómo le hago? Y madrugar más, no me daba el cuerpo para madrugar más. Y entonces era una lucha. Y veo cuando el salmista y la escritura dice: tarde, mañana y noche oraré al Señor. Y en él, hace algunas semanas, prediqué acerca del lugar secreto, de buscar ese lugar secreto. Y bueno, yo dije a Dios: oraré en la mañana y oraré en la noche, según me dan los tiempos, pero en la noche se me acomodó más el profundizar. Y ahí se me cayó esa idea de que, y Dios me dijo: o sea, ¿cómo? Me dice: si tú ahorita oras, te conectas conmigo, ¿crees que mañana en la mañana ya no hay nada? No, sí. Entonces tenemos que conocer a Dios, ir más adentro y entender si tu trabajo, tu situación no te da para un tiempo de comunión extenso en la noche, pero a las 6 de la tarde tienes un tiempo, o a las 9 de la noche tienes un tiempo donde te sumerjas en el río. Es que a Dios, y me acuerdo que lo decía, Dios debe de darle una hora diaria a la misma hora, y para allá a la misma hora. No sé si a ti te tocó, pero a mí sí me tocó esa enseñanza y no alcanzaba y llegaba tarde y me sentía tan mal. A medida que te vas sumergiendo en el río de Dios, puedes conocer a Dios y derribar todos esos argumentos. No es verdad. Hoy tú puedes estar lavando los trastes y tener una de las conversaciones más profundas con Dios. Mañana puedes estar sentado. Hay momentos en los que yo estoy sentada viendo televisión, porque todo un momento en el que pongo la televisión y aunque no la esté viendo, estoy descansando y mi mente está relajada. Y ahí está Dios hablándome, ministrándome. Es más, una vez estaba viendo el partido de las Chivas y al estadio Akron le dicen la Fortaleza. Y cuando escucho la Fortaleza, haz de cuenta que el Espíritu Santo me abre así un panorama y me empieza a hablar de la fortaleza de Sión, de cuando David fue y la conquistó y todo. Me levanto, agarro la Biblia y empieza Dios a hablarme ahí. ¿Sabes? Dios no podemos encajonar a Dios a nuestros preceptos, manera de pensar. A medida que profundizamos en el río, Él se va tomando toda la libertad, todos los medios, todas las opciones para llevarnos a esa restauración, y va a usar todo. Mientras más adentro estés del río, va a usar todo. Es necesario que yo mengue. Llega a la cintura y tú comienzas a decir: no me importa lo que yo tenga que pasar, no me importa lo que me tenga que esforzar, no me importa cómo me siento hoy, solo te quiero a ti.
Solo te quiero a ti. Anoche estábamos orando, me senté y estaba orando y yo tenía varias peticiones que hacerle. Sí tengo lista de peticiones, sí tengo lista de necesidades. Y tenía mi listita, ¿verdad? Que diario saco. Y ayer dije, es que de verdad no quiero sacarla. Le dije, estoy tan a gusto contigo ahorita, adorándote, que no quiero entrar así como, Y en mi mente guardé mi listita y dije, voy a hacer mañana. Hoy solo quiero adorarte. Hoy solo quiero adorarte. A medida que vas sumergiéndote, vas viendo tu necesidad como no la prioridad en la relación con el Padre. Tu necesidad pasa a segundo término. Es necesario que yo y mis necesidades y mis gustos y mis anhelos pasen a segundo término, que yo mengüe para que tú crezcas. Sale de ahí y el ángel vuelve a medir otros 1000 codos y le dice, entra. Y vuelve a entrar Ezequiel en visión al río. Dice, pero ya no podía caminar. El río solo podía cruzarlo a nado. Esto se llama rendición. Ya no podemos. Llega un momento en el que debemos aprender a dejar que el río fluya, que el río nos lleve, que Dios sea quien nos dirija, que Él sea el que abra y cierre. Se cerró esa puerta, yo fluyo. Dicen por ahí, escuché el otro día a una persona que decía, yo navego con bandera blanca, que el río fluya. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hoy amaneció lloviendo? Si yo quería hoy lavar la ropa, y ya eso me molestó y volteé al cielo, si tú sabes que toda la semana no tuve agua. Voy a navegar con bandera blanca. Voy a dejar que el río me lleve. Voy a dejar que Él me dirija. Porque ese río dice, versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Estás viendo lo que sucede cuando tú comienzas a entrar y a profundizar? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Cuando nos sumergimos, cuando entramos en ese río, comienza a haber fruto. Había árboles que no había antes cuando Él estaba fuera del río. Cuando Él regresa, comienza a ver árboles por un lado, árboles por otro. Había fruto. ¿Cuántos de nosotros queremos fruto? En todo lo que hacemos, fruto. Y vivimos una sequía constante. No damos fruto ni de carácter, no damos fruto en la casa, no hay fruto en la economía, no hay fruto en el ministerio, está seco. Había fruto abundante. A ambos lados del río había árboles. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Iban directo esas aguas al mar muerto. El mar muerto característico de tanta sal que no hay nada que viva en él. Y cuando este río entrara en esas aguas, las convertiría en agua dulce. ¿Saben lo que significa? Donde hay muerte, ese río va a traer vida. Donde hay muerte, que dices, no hay vida. Hay áreas en nuestro interior que están muertas, áreas del ministerio, de nuestra comunión con Dios, de nuestra libertad, del gozo, de la esperanza. Hay áreas que están muertas en nuestra vida. Y solamente el río puede traer vida nuevamente. Puede sanar esas aguas. Puede dar vida. Podemos aquí hablar, profetizar, declarar, pararnos de cabeza, decir ya.
nada va a suceder si tú y yo no somos capaces de adentrarnos en ese río, a como Dios lo ha establecido, como Dios nos va guiando, dejar que fluya. Y cuando fluyamos en Él, entonces nuestra vida va a cambiar. Entonces habrá una restauración total. Habrá vida en mi familia. Habrá vida en mi propósito aquí en la tierra. Habrá vida en mis emociones. Habrá vida en mis pensamientos. ¿Cuántas veces los pensamientos están cargados de muerte, de negatividad, de desánimo, de decepción? Habrá vida. Cuando ese río toque lo que está muerto, eso muerto vivirá. Pero es más fácil, oren por mí, ¿verdad? Es más fácil, no, hombre, vamos a declarar y yo me levanto en fe. No, suena padre, pero no tiene poder, porque Dios no es religión, Dios no es magia, Dios es poder, Dios es verdad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. O sea, si tú y yo permitimos que ese río, si tú y yo fluimos en ese río, aún las personas a nuestro alrededor que están muertas, que tú dices, no tienen propósito, no tienen sentido, la vida se les apagó, ya no hay nada. Después de la pandemia, mucha gente quedó apagada. La pandemia la vimos como algo pues que pasó, que bueno, el virus, que mucha gente murió, que hubo enfermedad, pero además de todo eso, hubo una infección espiritual y emocional en las personas. Algo dentro se desenchufó. Pero si tú y yo nos metemos en ese río y comenzamos a fluir, ese río comenzará a tocar a aquellas personas que están muertas en el pecado, en el desánimo, en la rebeldía, en la desobediencia, para que vuelvan a vivir, para que vuelvan a tener un encuentro con Jesús, para que vuelvan a encontrarse con Dios. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. Ojo con esto, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Versículo 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. A un lado del río, en la orilla del río, quedarán lagunas y pantanos que servirán para producir sal. Cuando nosotros no nos adentramos en el río, andaremos por pantanos. Andaremos por pantanos. Y esa es la condición de muchos. Ahí está el río, lo vemos fluir, y hay gente que dice, pues aquí está el río, pero a mí no me pasa nada, porque no te has metido, porque estás entre pantanos, ahí estás, no puedes salir, no puedes avanzar, y ves el río y dices, ¿por qué a este le pasa esto? ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué él sí pudo sanar? ¿Por qué él pudo perdonar? ¿Por qué y yo sigo aquí? Porque no te has metido al río. Lo estás viendo, pero estás atorado en el pantano, porque el pantano y las lagunas quedarán ahí con un propósito, para salinas, dice, para la sal, para producir sal que es necesario. Pero de ti y de mí depende dónde queremos, en el río que trae restauración y sanidad, o en el pantano donde nomás estamos batallando, donde nomás estamos. Sí, es bonito venir a la iglesia, es bueno, es provechoso,
Pero eso no exime nuestra responsabilidad de durante toda la semana entrar en el río. Durante toda la semana poder tocarlo. Yo podía ver la invitación que me hacía el Padre. Yo podía sentir mis pies mojaditos y me decía: ven, ven, vamos a entrar. Y esa es la invitación que Dios nos hace a todos esta mañana. No se trata de estar aquí solamente. Se trata de sentarte y poder sentir esa agua y poder decir hasta mis tobillos: voy a tomar la decisión. Yo tengo que tomar decisiones esta mañana. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. Tengo que tomar decisiones de hacer tu voluntad. Tengo que tomar decisiones de dejar esto, de dejar aquello. Tengo que tomar decisiones. A las rodillas, yo quiero reconocer quién eres tú y quién soy yo en este asunto. No soy yo quien manda y quien dirige, eres tú el soberano del universo. ¿Quién soy yo para reclamarte? A veces en nuestro enojo, claro que sí, hablamos muchas tonterías. Si te dijera cuántas veces he hablado, las dos manos y los dos pies, que no quisiera, pero sí. Pero cuando reconocemos y digo: Señor, tú eres soberano. Tenemos año y medio que mi hija Betsy, más de año y medio que se fue a Estados Unidos y no ha regresado. Y digo: mueres vivos, pero no. Digo: Señor, tú eres perfecto. Tú sabes todas las cosas. Todos los días, en mañana y noche, está presente esa petición delante del trono de la gracia. No se te olvide, Señor Betsy. No se te olvide, todos los días. Pero he aprendido que Él lo sabe todo, que Él es perfecto, que sus tiempos son perfectos. Y aunque en mi corazón anhelo que mi hija ya esté aquí, que vuelva a casa, Él sabe cuándo y cómo. Pero he aprendido a descansar, a ser humilde, a decir: yo no lo sé todo, es más, las decisiones que yo tomo, la mayoría me he equivocado, que no lo consulto a Dios, me equivoco. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que yo aprenda a dejarle mi vida a Dios, a dejar de opinar, a dejar de yo sentirme la que lo sé todo, la que puedo resolver. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y finalmente, dejarme llevar por la corriente. Porque eso me permite conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Y ese conocimiento va a terminar en una bendición que dará fruto, que me va a restaurar, que va a sanar, que va a traer vida a los que están a mi alrededor. Oye, a veces queremos ser el Espíritu Santo de los que tenemos al lado, del hijo, del esposo, de los padres, del amigo, de la gente que se está perdiendo, y estamos dale, y no sucede nada. Pero si yo me sumerjo en el río, ese río va a traer vida a todo lo que toque. Yo seré un canal de vida para todo lo que toque, porque estoy fluyendo en el río de vida, el río de Dios. Dejémonos ya de estar queriendo ocupar el lugar de Dios. No lo vamos a lograr, solo nos vamos a cansar. Termino con esto. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para comer y su hoja para medicina. Vemos ambas cosas, provisión y sanidad en ese río, el fruto de ese río. Ahí andamos pidiendo préstamos, ahí andamos buscando la manera de otro trabajo, otra cosa. Ahí andamos, cuando vamos a apretar el cinturón, ¿verdad? Y era nuestra frasecita, a comer puros frijoles, teniendo un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios proveedor, un Dios cuya gloria llena toda la tierra, el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué andamos mendigando? Es más fácil mendigar que meternos al río y fluir.
es más cómodo mendigar, cuando hoy debemos tomar la decisión de decir: yo no nací para esto, yo nací para vivir en ese río que trae vida, que trae abundancia, que me sana, que me libera, que trae vida a todo lo que está muerto, a todo aquello que perdí en el camino, a todo eso que el diablo me arrebató en el camino, que cuando me di cuenta ya no lo tenía. Hay una manera de recuperarlo y es a través del río de Dios. Esos árboles me recuerda al Salmo capítulo 1, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja nunca cae, y todo lo que hacemos prosperará. Cuando estamos junto a corrientes de agua, cuando permitimos que ese río de Dios sea parte de nuestra vida, cuando nosotros nos adentramos en ese río, todo lo que hacemos prosperará. Nuestros hijos, lo que nosotros hablemos, la palabra que declaremos, lo que les enseñemos, prosperará. Todo lo que toquemos en las noches, en el día, a nuestros hijos, nuestro esposo, te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Tu vida será para testimonio de otros. Lo que el diablo te robó, el Señor lo va a restaurar, te lo va a entregar en tu mano. Pero hay una condicionante solamente. Hay una invitación esta mañana. No podamos hacerlo desde el pantano, ni desde la lagunita. Tenemos que adentrarnos en el río. Tenemos que permitirle mojarnos los pies. Tenemos que rendirnos a Él. Ahí comienza el avivamiento. Señor, ¿por qué no me has respondido? La bendición está en el río. La respuesta. Es que no tengo ni tiempo, Señor, para conocerte más. Ando todo el día carrereado. Hay tiempo. Hay tiempo. En algún momento. Quizás al principio te va a costar trabajo, porque estamos tan turbados, tan afanados, tan llenos de actividades, tan queriendo resolver nosotros nuestra propia situación, que nos va a costar trabajo, pero da el paso. Que el agua te llegue a los tobillos, se siente rico. Y comienza el siguiente paso de rodillas, humillado. Solo tú, Señor, mereces la gloria. Yo no, solo tú. Tú eres el que lo vas a hacer. Y luego continúas y luego comienzas a menguar. Yo voy a menguar. El agua está hasta aquí. Yo voy a menguar. Tú crezcas, tú reines. Te entrego mi corazón, el trono de mi vida. No soy yo el protagonista en esta historia, eres tú, Señor. Y ahí finalmente a navegar con bandera blanca. Que el río de Dios te lleve, porque te está llevando directamente a tu restauración, a tu libertad, a la vida que Él tiene en ti, a revivir el propósito, sueños, a revivir ministerios, a revivir y resucitar y traer vida nueva en aquello que estaba perdido, y a que comience a haber fruto. Donde había sequía y tú dices, estaba echando, y daba y trabajo, yo no veo fruto. Cuando voltees a un lado verás el fruto de un lado y de otro lado. Fruto para bendición, para sanidad, para provisión en todo lo que hagas. Este es el río de Dios. Esta mañana hay una invitación especial para ti y para mí. El Señor está atrayendo su pueblo. Dice, ya no quiero más domingos, quiero todos los días. Te quiero ayudar. Dios ha estado ahí junto a nosotros cuando no hemos podido, cuando ya no queremos, cuando se nos hace tan difícil, cuando hemos perdido el sentido de la vida, el sentido del gozo, el sentido de disfrutar las cosas que Él nos da. Hemos perdido el sabor. Y dice Dios esta mañana, yo te voy a volver a dar ese gozo,
esa plenitud, esos sueños, y vas a poder conquistar. Solo métete al río. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos orando juntos este día. El río de Dios. Conoces al Señor, pero es necesario conocerlo más. Nos falta mucho por conocerle. Conocemos a un Dios limitado, pero nuestro Dios no es limitado. Nuestro Dios es ilimitado, soberano, poderoso, fiel, perdonador, amoroso, grande, eterno, temible en batalla. Nuestro Dios no conoce derrota. Estás librando una batalla y tienes miedo de qué va a pasar. Nuestro Dios no conoce derrota. No sabes cómo vas a hacerle para pagar. Nuestro Dios no conoce derrota. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Tú métete al río. De lo demás me encargo yo. Del fruto me encargo yo. De la vida me encargo yo. De provisión me encargo yo, dice Dios. Solo métete al río. Señor, ya no puedo, ya me cansé, ya no me dan las fuerzas. Métete al río. Métete al río. Gracias, Jesús. Te alabamos, Rey, te exaltamos. Te bendecimos. Queremos ese río. Queremos conocerte más. Ya nos cansamos, Señor, de ver fluir el río y bendiciones para otros, y nosotros estar viendo de lejos. Queremos encontrar el propósito, revivir esa relación contigo, revivir ese fuego de tu presencia. Que nuestro corazón arda por tu presencia. Hoy queremos renunciar a la religión, a la apatía, Señor, a la tradición, a que venimos aquí por costumbre, porque tenemos que hacerlo. Cuando se nos ha ido el fuego, queremos que tú llenes, Señor, nuestra vida y que nos sumerjamos en ese río donde tu Espíritu nos lleve. Tu Espíritu nos lleve directamente, Señor, a esa restauración que necesitamos. En tus manos está, desde el momento que despierto hasta el anochecer. Say